Después de haber perdido su primer proyecto importante y de haber tenido que empezar de nuevo, Walt Disney finalmente tenía algo que funcionaba. Mickey Mouse comenzaba a ganar popularidad y representaba una base sólida sobre la cual construir. Pero lo interesante es que para él eso no era suficiente, no era el final, era apenas el inicio. Con el crecimiento de Mickey comenzaron a abrirse nuevas oportunidades, no solo en animación, sino en la forma en la que se podían contar historias. Walt Disney entendía que no se trataba solo de repetir lo que ya había funcionado, se trataba de llevarlo a otro nivel, incluso si implicaba tomar riesgos. En ese proceso empezó a desarrollar más personajes y a expandir su estudio, construyendo un equipo que pudiera sostener la visión que tenía. No era solo un artista trabajando solo, era alguien empezando a formar una estructura alrededor de una idea más grande. A medida que avanzaba, también se hacía más claro que su enfoque era distinto al de otros estudios. No se conformaba con hacer contenido simple, buscaba calidad, detalle y una conexión más fuerte con la audiencia. Eso implicaba invertir más tiempo y más recursos. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando tomó la decisión de hacer algo que en ese momento parecía una mala idea. Quería producir un largometraje animado, algo que muchos consideraban demasiado arriesgado y poco viable. La industria no estaba preparada para algo así y la mayoría pensaba que el público no tendría interés en ver una película animada de larga duración. Incluso dentro de su entorno había dudas sobre si esa decisión tenía sentido. Aún así decidió seguir adelante con el proyecto, invirtiendo tiempo, dinero y energía en algo que no tenía garantía de éxito. No era una apuesta pequeña, era una decisión que podía afectar todo lo que había construido hasta ese momento. El resultado fue Blancanieves y los 7 enanos, una película que no solo fue un éxito, sino que cambió completamente la percepción de la animación en el cine. Lo que antes se veía como algo secundario, ahora se convertía en una forma de contar historias a gran escala. Ese logro no solo consolidó su estudio, también abrió la puerta a nuevos proyectos, demostrando que su visión tenía fundamento. No se trataba de suerte, se trataba de haber apostado por algo en lo que otros no creían. Con el tiempo, su empresa siguió creciendo, desarrollando más películas, más personajes y expandiendo su alcance, pero nuevamente, en lugar de detenerse en lo que ya funcionaba, decidió ir más allá. Una de sus ideas más ambiciosas fue la creación de un parque temático, un espacio donde las personas pudieran vivir las historias que veían en pantalla. Esa idea también fue recibida con dudas porque no existía algo similar en ese momento. Crear Disneyland implicaba un nivel de riesgo alto, no solo por la inversión sino por la complejidad del proyecto. No era solo construir un parque, era crear una experiencia completamente nueva, algo que no tenía un modelo claro a seguir. Aún con esas dificultades decidió avanzar, desarrollando cada detalle del parque con la misma atención que había puesto en sus películas. No buscaba hacer algo funcional, buscaba hacer algo memorable. Cuando Disneyland finalmente abrió, no solo cumplió con las expectativas, las superó. Se convirtió en un lugar donde la gente no solo consumía entretenimiento, sino que lo vivía de una manera distinta. Ese proyecto marcó una nueva etapa en su carrera, mostrando que su visión no estaba limitada a un solo formato. Podía expandirse, adaptarse y seguir creciendo en diferentes direcciones. A lo largo de este proceso hubo momentos difíciles, decisiones complicadas y situaciones donde las cosas no salían como esperaba. No todo fue éxito continuo. Hubo ajustes, cambios y aprendizaje constante. Sin embargo, lo que se mantuvo fue la intención de seguir construyendo, de no conformarse con lo que ya había logrado y de buscar constantemente algo más grande. Esa mentalidad es lo que permitió que su proyecto evolucionara. Walt Disney no solo creó personajes o películas, creó una forma de entender el entretenimiento, una forma donde la creatividad, la experiencia y la conexión con las personas eran igual de importantes, y eso es lo que hace que su historia sea relevante, porque no se trata solo de lo que logró, sino de cómo lo hizo, de las decisiones que tomó cuando no había garantías y de la forma en la que enfrentó la incertidumbre.
porque al final su historia no es solo sobre éxito, es sobre visión, es sobre la capacidad de ver algo que aún no existe y trabajar lo suficiente para hacerlo realidad. Y eso es lo que conecta con cualquier proceso, porque no siempre se trata de tener todo claro desde el inicio, se trata de avanzar incluso cuando no lo está. Porque si algo deja claro su historia, es que lo que empieza como una idea pequeña puede crecer siempre y cuando estés dispuesto a sostenerla en el tiempo suficiente.